la Zona Cero. Bien, amigos, pues aquí están nuestros clásicos monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, y lo prometido es deuda. La Atlántida, una vez más, como gran estrella, surge de las profundidades oceánicas, surge de ese océano Atlántico, y vuelve el mito, vuelve la leyenda o vuelve la realidad. Ahora hay muchas prospecciones marinas. Se trata de averiguar o de intuir dónde se ubicó exactamente la Atlántida. Ya sabéis que hay muchísimas ubicaciones posibles. Hemos hablado de la Atlántida 1001 veces, y las que nos quedan todavía en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Pero vamos a volver sobre este asunto tan querido por parte de los oyentes. No hace muchas fechas me lo solicitaban diciendo, bueno, ¿por qué no volvéis a hablar de la Atlántida si hace tan solo 4 años que habéis hablado de ella? Bueno, pues por supuesto que le vamos a dar gusto. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, y creo que hacemos bien en traerlo, porque hay novedades, como ahora veremos. Bueno, te veo hecho un príncipe en amor, ¿eh? Estás fantástico. Namor es un poco más poderoso que yo, ¿eh? Sí, bueno, pero tú vienes con la misma indumentaria. Fíjate con qué escamas viene Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás tú muy cantábrico, eres el hombre pez de Liérganes, ¿eh? Muy cantábrico, sí. Bueno, menos mal, si hubiera sido el hombre pez hubiera desaparecido ahí en la ría de Bilbao y hubiera aparecido después en la bahía de Cádiz, 7 años después. Así que por suerte no me han salido escamas y no he desaparecido, y aquí estoy con todos vosotros. Oye, ¿qué control férreo tienen los oyentes sobre nosotros? Dice, hace 4 años que hicisteis el monográfico de la Atlántida, toca ya. ¿Cómo nos controlan? La verdad es que no me extraña, ¿eh? Como es un mito de esos recurrentes, que además de lo clásico, de lo que siempre se ha hablado, de esas 2 obras de Platón, pues continuamente hay investigaciones submarinas, donde aparecen restos pétreos, supuestas civilizaciones que están allí sumergidas desde hace milenios, y claro, cómo no, casi siempre aparece el entronque común a todas estas investigaciones submarinas, que es la Atlántida, la madre de todas las civilizaciones, y que de alguna forma vertebra por muchísimas de estas otras civilizaciones antiguas que parece que tienen un nexo común, como puede ser algunas raíces idiomáticas, como puede ser las pirámides, o como puede ser incluso la presencia de animales similares a un lado y a otro del continente. Así que cualquier descubrimiento que se haga dentro o fuera del mar, inevitablemente la referencia es la Atlántida, para bien o para mal. Hombre, ahora los amantes de la Atlántida, Carlos, están muy excitados con esos descubrimientos submarinos, por ejemplo en Cuba, ¿no? Bueno, lo de Cuba de Paulina Zelinsky obviamente es lo más importante porque está cogiendo ya carta de naturaleza como descubrimiento arqueológico, pues de pronto bastante serio. Para los oyentes, que si es que queda alguno, que no saben a lo que me refiero, bueno, es el descubrimiento de unas ruinas ciclópeas que Paulina Zelinsky, una investigadora y arqueóloga de origen ruso, bueno, es una oceanógrafa que además hizo muy famosa en la historia porque fue la descubridora del Maine, de donde estaba el acorazado norteamericano Maine, al lado del puerto donde fue hundido, y ha descubierto en el brazo de mar, en el espacio de mar que separa Cuba de la península de Yucatán, unas formaciones en el fondo del mar de carácter irregular que, ya considera que pueden ser, posibles datos de la existencia de una civilización anterior a cualquier otra conocida en esa zona. Bueno, es el caso más moderno. Ella no ha utilizado todavía nunca, ni los investigadores que están en ello, la palabra Atlántida, pero es lo que todos piensan. Pero hay algo más. El otro día tuviste la noticia de la utilización del Alvin por parte de la Universidad de Washington para la exploración de un cierto grupo de ruinas submarinas en el Caribe, porque todo parece indicar que estamos a las puertas, y cuando digo las puertas lo digo en serio, a las puertas de un descubrimiento notable. ¿Y en qué puede consistir ese descubrimiento? Bueno, eso curiosamente sí empieza a haber una cierta, aunque mucha gente se va a extrañar, hay gente muy seria que considera que la Atlántida oculta una información real. No tanto la existencia de un continente, en el sentido que actualmente consideramos como tal, es decir, un enorme espacio de tierra o un archipiélago gigantesco, sino algún tipo de estructura de puente que permitía la comunicación entre lo que es el hemisferio, las dos partes del hemisferio occidental, entre las islas continente de América, lo que es América del Norte y Sudamérica, y Europa occidental y África del Norte. Claro, si la Atlántida desarrolló su civilización cuando hablan las tradiciones, por lo de pronto sabemos que un paso terrestre sí existía hacia el norte de América desde Europa, que era el arco que iba a lo largo del paso terrestre del estrecho de Dinamarca, es decir, lo que separa Groenlandia de Islandia, y las islas Shetland y Feroe, que estaban comunicadas a través de una especie de cadena de islas, incluso de tierra directamente con el norte de América. Esto explicaría situaciones muy anómalas como la del hombre de Kenwick, que parece evidenciar la existencia de una colonización por parte de europeos del norte, de raza mediterránea, es decir, muy parecidos a los antepasados nuestros en el norte de América hace miles de años. Bueno, lo que quiero decir es que lo que básicamente sostienen ahora quienes de una manera seria piensan que la Atlántida existió es que hubo algún tipo de cultura madre de carácter neolítico, muy avanzada en el sentido de la organización social y el desarrollo de la comunicación, pero no avanzada en el sentido de lo que llamamos ahora mismo tecnología, era otra cosa,
que ha dejado huellas de una manera muy notable en las fuentes originales de todas las civilizaciones. Hay un dato, que lo digo para que todo el mundo lo piense, porque además es una prueba que la he hecho yo para un libro que estoy escribiendo, y bueno, pues, aunque no voy a revelar algunos datos, porque no es el momento, pero sí hay una cosa que me gustaría que hicieran una comparación cualquiera. Cualquier persona que se compre un atlas histórico y se va a las primeras páginas, cuando empiezan los primeros movimientos humanos comprobados arqueológicamente, si se va a cualquier mapa del mundo en el que aparezcan marcadas las zonas en las que existen, bueno, dólmenes, menires o cualquier tipo de culturas o de estructuras, megalíticas, pues si ve el mapa, cualquiera de los mapas, yo he visto más de 5 en ediciones hechas en España, se va a llevar una curiosa sorpresa. Y fíjate que casi no voy a decir nada, ya lo diremos en algún momento, por si alguien escribe o llama, y le llama la atención lo mismo que me ha llamado la atención a mí, porque estoy seguro que no he sido el único, porque es algo que llama mucho la atención. Y bueno, aunque como he dicho no voy a avanzar datos, digamos que en líneas generales es... Dilo ya. No, los datos de... suspense. No, los datos formales no, pero digo, lo que me llama la atención, que es lo que llama la atención a todo el mundo, es que aparece pintadas, ¿no? Pues da igual el color que ha elegido el dibujante del atlas, zonas donde hay alta intensidad de cultura megalítica. Bueno, pues lo que llama la atención es que todas están primordialmente en torno a la costa. Y además en un radio de acción inmenso, lo cual significa la presencia muy intensa de un pueblo de navegantes. De un pueblo de navegantes en el Neolítico. Eso es una cosa clarísima. Bueno, por ahí van los tiros. Ahí sí, por ahí van las cosas. Carlos. Bueno, lo que no puedo decir todavía es, bueno, ciertos datos de conclusiones. Más, claro. Más. Sócrates no dejó nada escrito. No, qué lástima. Pero su alumno Platón, sí. Sí. Y ahí empieza el misterio, Ahí empieza el misterio, sí, exactamente. Casi todo lo que sabemos procede de Platón y de dos obras que han sido reiteradas, muy citadas y poco leídas, yo creo, ¿no? Si no son ni 20 páginas, además, lo que describe. El Timeo y el Critias. Y las dos son muy representativas, ¿no? Y podemos hacer un pequeño resumen porque la verdad es que muchísimos de los datos han sido después alterados o añadidos o complementados a raíz de lo que comentó Platón. Entonces es bueno ir a las fuentes porque si no, de nada sirve alegar que conocemos un poco a Platón y sus obras donde aparece, ya te digo, la base de la Atlántida y donde mucha gente, incluso su discípulo Aristóteles, pensaba que todo era mentira, pero que sin embargo otros historiadores sí le daban cierta credibilidad. Bueno, pues el Timeo resume un poco pues la conversación que tuvo Sócrates y 3 de sus discípulos allá por el año 421 a.C. en Atenas. Y bueno, pues en el transcurso de la conversación, uno de los discípulos de Sócrates, que es Critias, relata a sus compañeros la historia de Solón, que Solón se había ido a Egipto, que los sacerdotes de Tais le habían revelado una serie de conocimientos antiguos del Egipto pues predinástico y donde había un antiguo continente, una civilización inmensa llamada la Atlántida y además que guerreaban mucho, ¿no? Contaba en el relato pues una gran guerra librada en tiempos muy antiguos, en torno al 9600 a.C., tal como se ha cifrado últimamente, una guerra entre Atenas y esta poderosa hueste que, partiendo de un lugar lejano del Océano Atlántico, avanzaba para atacar toda Europa. Entonces aquí ya nos está poniendo sobre la pista de dos cosas muy curiosas. Por un lado, la Atlántida y esta civilización de guerreros, y por otro lado, que en esa época tan lejana, 9600 años antes de Cristo, existía una cultura ateniense. Al final, los invasores, siempre según estos comentarios del sacerdote egipcio, procedían de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que después ha especulado muchísimo qué sería lo que hay más allá de las columnas de Hércules. Una isla que sería mayor que África del Norte y Asia Menor juntas. También eso nos da una pista. Y que sería el centro de un poderoso imperio. Bueno, Grecia al final resiste la invasión atlante, libera a los pueblos que habían sido subyugados, y después hubo un violento terremoto que destruyó en un solo día y en una sola noche la Atlántida. Esto nos pone sobre la pista de otro dato. Siempre se ha dicho que la Atlántida, igual que otras culturas, desapareció con la última gladiación que ocurrió hace 11.000 años. Empezó, ¿no? La última gladiación, el deshielo de la gladiación, la Bur, dentro de lo que llaman los investigadores del continente europeo y donde se relatan las 4 glaciaciones sucesivas que hubo. Bueno, pues posteriormente, de una forma muy paulatina, pudo haber ocurrido este diluvio o estos diluvios que fueron ocultando las distintas Atlántidas, porque no hablaríamos de una. Si la Atlántida de Platón es la correcta, no ocurrió por este deshielo paulatino de la última gladiación, sino que ocurrió de una forma súbita, o bien por un terremoto, o bien porque cayó allí un meteorito. El hecho es que durante una noche y un día se destruyó totalmente junto con toda la cultura, toda la civilización. Bueno, pues eso básicamente es lo que contiene el Timeo. Y el Critias lo que contiene es una descripción de la isla, de la fauna, de la flora. Bien, es curioso también porque en la flora y en la fauna
América dice que poseía distintos animales y plantas exóticas, y entre los animales dice que estaban caballos y elefantes, lo que echa por tierra de una forma definitiva, ya digo, si queremos a Platón, las teorías de que Sudamérica era la Atlántida. Sabes que muchas veces ha dicho que todo el continente sudamericano es la Atlántida. Ya sabemos que los caballos llegaron allí al otro lado del Atlántico en 1492. Hay algo muy interesante sobre esto. Los caballos nacieron en América. Esto es una cosa muy curiosa. Los caballos americanos desaparecieron junto con la megafauna del Pleistoceno porque las cazaron los seres humanos. Es decir, los animales americanos grandes fueron exterminados por los primeros cazadores-recolectores, que se debían de pegar la gran vida, por cierto. Lo cierto es que... Se calcula que hacia el siglo IX de nuestra era ya se había extinguido el 80% de la fauna americana. Hay algunas pruebas, es decir, hubo elefantes en América. Lo que pasa es que hay algunas pruebas de que algunos grupos de elefantes pudieron haber sobrevivido hasta mucho tiempo. De hecho, se conocen dos estatuillas Pero elefantes son mayas. mamuts. Sí, hay dos estatuillas mayas que parecen representar una variante mamut enano, de pequeño elefantito, que podía haber sobrevivido hasta tiempos relativamente recientes. Bueno, en ese sentido, yo ahí no estoy de acuerdo, creo que no quedaría invalidado del todo. Lo que pasa es que yo pienso que la Atlántida reflejada por el Critias es meramente una evocación política, es decir, es la justificación de un gobierno ideal dentro de la mentalidad platónica. Es una utopía, como se dice. Es una utopía, curiosamente según un gobierno, por cierto, bastante dictatorial, según el sistema actual, incluso en los parámetros de la Atenas de la época, sería un gobierno poco adecuado, si eso sí sería perfecto. Lo cual no deja de ser interesante, porque desde ese punto de vista Atenas era todo lo contrario a un régimen tipo espartano, que no es que fuera despótico, pero era totalmente diferente a lo que era un régimen de libertades. Ahí yo creo sinceramente que Platón utilizó como un argumento político, como se ha dicho por parte de los críticos de Atlántida. Lo que pasa es que hay un cúmulo de pruebas muy interesantes para sospechar. Bueno, no vamos a resumir todos los programas nuestros, pero en todos hemos dicho montones de veces que algo ocurrió en torno al año 10.000, 9.000 antes de Jesucristo. Sí. Algo muy serio que coincidió efectivamente con el fin de la glaciación de Würm, cuando había ya algún tipo de cultura neolítica muy desarrollada que fue capaz, de alguna forma que todavía no conocemos, pero que la verdad es que se está avanzando de manera muy notable hacia ello, en ir recreando, reconstruyendo la posibilidad de que existiera una civilización madre que afectó a toda la cuenca del Mediterráneo. Pero entonces, efectivamente, vamos a lo del Mediterráneo. ¿Descartamos el Mediterráneo, Jesús, como posible ubicación para la Atlántida? Yo de acuerdo también, Si descartamos la Atlántida, si descartamos el océano Atlántico, habría que descartar la Atlántida. Exacto. Es decir, eso no quiere decir que en otros océanos, en otros mares, en otros lugares del planeta haya existido civilizaciones que han sido destruidas, o bien por un diluvio. Que ya hablamos. Claro, evidentemente. Entonces, por eso siempre me gusta hablar de las Atlántidas. Hay muchísimas. Si nos referimos al mito de la Atlántida, nos tenemos que referir siempre al océano Atlántico, porque todas las demás no me sirven. Es decir, si nos vamos al Mediterráneo, hablaremos de la civilización minoica, de Creta, de la destrucción del volcán Santorini, de Tera. Hablamos de otra cosa, pero no de la Atlántida. Yo creo que intentar mezclar ahí unas culturas con otras, y además cuando hay tanta diferencia de años, porque si nos vamos a la minoica estaríamos hablando de 1200 años antes de Cristo. Si nos vamos a la Atlántida, ya sabemos que estamos en torno a los 9000, 10000 años antes de Cristo. Es decir, que no cuadran. Y esa teoría que se decía que cuando Platón hablaba en el Timeo, que a Solón le habían contado que había ocurrido 8000 años antes, entonces dicen que no eran 8000, que eran 8000 meses. Bueno. Por lo tanto, si va sumando los 8000 meses, coincide más o menos con esa cifra del 1200 antes de Cristo. Bueno, me parece que sacar las cosas de quicio. Por supuesto que hubo culturas en el Mar Negro y hubo en el Mediterráneo que desaparecieron, o bien por erupciones volcánicas, o bien por meteoritos, o lo que queramos. Pero si hablamos de la Atlántida, nos tenemos que centrar en el océano Atlántico y las pruebas arqueológicas que se han encontrado en esa estructura tan grande oceánica, como puede ser el Mar de los Sargazos, como puede ser el Triángulo de las Bermudas, como puede ser muchísimas cosas, pero siempre nos tenemos que centrar ahí. Claro, es que yo estaba pensando que el problema de el gran problema que plantean los críticos de la existencia de Atlántida es que es un problema de conceptos. Ellos consideran que es imposible la existencia de una civilización global. Cuando digo global, quiere decir capaz de extenderse en miles de kilómetros desde su punto de nacimiento en el Neolítico. Ese es el gran foco de la discusión. Ellos entienden que no puede haber una civilización neolítica. Y los hay que piensan que esa civilización neolítica sí puede existir. Estoy pensando ahora mismo en uno de los libros que he leído más recientes sobre el mito de la Atlántida, que además es interesantísimo, porque originariamente originariamente y en la práctica, no es obra de un arqueólogo ni de un historiador, sino de un geólogo. Es un ejemplo de técnica aplicada moderna, que es la obra del geólogo Robert Schoch. Robert Schoch acaba de escribir un libro que ha sido publicado ahora, me parece que por Oberon, me acuerdo ahora mismo de la editorial de Oberon, sí. Escrito en la roca se llama, ¿no? O algo así. Bueno, el libro Schoch es interesantísimo por una sencilla razón, porque mientras que va destruyendo todos los mitos que hay en torno a la Atlántida, va caminando hacia lo que hoy en día
empieza a convertirse en la fuente indiscutible. Robert Hooke, que como he dicho es un geólogo, no es un especialista, tiene un problema. El problema que tiene, y lo digo sinceramente, es que tiene razón. Sí, Robert Hooke tiene razón en un punto esencial. No quiere decir que tenga en todo lo demás. En todo lo demás porque esté equivocado, no. Aunque creo que sus argumentos son sólidos. Pero, claro, tiene un problema muy fuerte. Y es que lo de la esfinge no se lo consiguen destruir. Es decir, no hay manera. Entonces, el libro tiene como la mitad del libro es una exposición paso a paso de todas las teorías que han hecho contra él, de cómo las han elaborado y cómo las va desmontando una a una. Bueno, ¿por qué plantea un problema Robert Hooke? Porque Robert Hooke plantea la existencia de una civilización capaz de hacer una obra como la Esfinge hace más de 9.000 años. O sea, hablamos de 7.000 años antes de Jesucristo. Por eso vamos... Si eso es así, ¿quién lo hizo? ¿Y de dónde venía? Vamos a ir reduciendo, claro, estamos siempre sometidos a la tiranía del tiempo. Por eso la siguiente pregunta para nuestros oyentes, que supongo que es lo que están deseando escuchar. Vamos a ver, restos geográficos supervivientes y sobre todo supervivientes humanos. ¿Dónde pudieron quedar? Y las Canarias, y las Azores, Mar de los Sargazos, restos humanos supervivientes hacia América, hacia Egipto. Vamos a contarles alguna cosa. Venga, yo sí que te cuento lo más extraña de todas, porque yo creo que las más conocidas, posiblemente todos los oyentes han oído hablar de ellas. También. Mesoamericanas, está muy bien. Las egipcias, ni qué decir tiene, pero yo creo que ya están muy manidas. Vamos a pasar de todas las culturas mesoamericanas y de la egipcia como conexiones que pudo haber tenido con esa cultura madre, que sería la Atlántida, y me voy a una teoría que no es moderna, pero no ha sido demasiado utilizada y me parece bastante sugestiva, que es la que propuso en su día el arqueólogo Leo Frobenius, un arqueólogo alemán que afirmó rotundamente, hace ya bastantes años, haber hallado un pueblo descendiente de los atlantes en el occidente africano. ¿Qué pruebas esgrimía este hombre? Bueno, pues dijo que en la zona de Benín vivía y vive un grupo humano no muy numeroso, cuyas características coinciden muy poco, por no decir nada, con el resto de las tribus del continente y, por supuesto, de sus vecinos. Bueno, cuando esta teoría la enarboló, diciendo, bueno, ya, o sea, que ahora resulta que son africanos los descendientes de este supuesto continente. Bueno, dijo que se encontró con muchísimas características que indicaban que este pueblo, que eran los Yoruba, según esta tribu, eran totalmente diferentes, tanto en fisonomía como en creencias, como en ritos, a todos los demás. Los Yoruba rendían y rinden culto a una divinidad de nombre Olokun, que dice en sus propias tradiciones que llegó de un lugar del Atlántico, de una isla en concreto, con lo cual ya es curioso ese dato, ¿no? Además, una isla de gran tamaño y más o menos ubicada donde las crónicas dicen que estaría la Atlántida. Estos datos ya de por sí son bastante interesantes, ¿no? Pero se incrementan cuando los Yoruba de Benín dicen que tienen artefactos, una especie de reliquias, que habían sido entregados por sus dioses, por estos dioses venidos allende del océano. Estos extraños artefactos les servía, fíjate el dato, les servía para ver el futuro. Bueno, no saben, por supuesto, no sabían ni cómo funcionaban ni para qué servían, sencillamente lo consideraban como los objetos de los dioses que les habían dejado como regalo, ni que decir tiene que se les rendía culto y cualquiera que tocara esos objetos pues moría inmediatamente, vamos, le fulminaban allí porque lo consideraban lo más sagrado que ellos tenían de sus ancestros, unos ancestros que lo habían heredado de esta cultura mítica perdida algún día en el Atlántico. Pues ya tenemos aquí supervivientes posibles. O sea, para que veas qué curioso. ¿Los Yoruba o Yoruba? Yoruba, no son los Yoruba, no, porque los Yoruba serían otros, serían los Yoruba de Benín. De Benín. Bueno, ¿y sus restos geográficos? Yo quería contar otro caso, que es el de la posibilidad de que ciertas tribus de lo que son el eje del Aures, que son las montañas bereberes del norte de Argelia, que llegan hasta la zona del Atlas marroquí, tuvieran su origen, junto con algunas poblaciones antiguas de Hispania, en algún tipo de pueblo que procedía no de la zona tradicional considerada de origen suyo, que son los pueblos camitas-semitas, es decir, procedentes de algún lugar del Medio Oriente, sino que fueran influenciados culturalmente por alguien que procedía del mar, pero del mar que se encontraba hacia el oeste y no hacia el este, y que de alguna manera fueran los vías de transmisión de toda la información que pudieron recoger durante milenios y que es como llegó a Egipto. ¿Qué pruebas hay? Bueno, tantas que algunos historiadores en el siglo XIX creyeron ubicar la Atlántida en el centro de África, porque en algún momento de hace miles de años el norte de África no era exactamente lo que es hoy, no era un desierto, era una zona de lluvias frecuentes en las cuales se conservan incluso pinturas de bosques, lagos y lluvia.
Bueno, hay montones de tradiciones de los pueblos bereberes, muy dañadas desgraciadamente por la influencia que hubo del Islam a través de los árabes a partir del siglo VI, pero que siguen recordando como su tierra madre, conocimiento y fuente de información alguna cultura legendaria que se apreció algún día en el oeste. Bueno, pues ya lo tienen los amigos oyentes de la Rosa de los Vientos, de los monográficos Zona Cero, y como decimos desde hace ya 11 o 12 años, algo ocurrió hace 10.000 años. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo. De nada.